buenas tardes. Mi nombre es Sonia y ahorita, como dijo la doctora, estoy en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estoy estudiando Relaciones Internacionales. Y bueno, mi experiencia en este estudio de público, en esta investigación, pues personalmente me gustó mucho. Como dijo la doctora, sí trabajamos mucho, pero nos gustó. Más que nada, bueno, cuando hicimos el estudio de público, que fue, bueno, que ahorita les vamos a platicar, tuvimos la oportunidad de relacionarnos con personas, pues como se dice, fue un estudio de público, y bueno, yo me encontré con ciertas personas de mi carrera. En ese momento todavía no entraba a la facultad y me platicaban su experiencia en esta facultad. Me decían más o menos de qué se trataba, me deseaban mucha suerte sobre todo, y que seguramente me iba a gustar mucho. Y pues llevo 2 semanas en la facultad y sí, sinceramente me está encantando la carrera. Sí, también es de mucho leer, ¿no? Siempre estar leyendo, pero vale la pena todo lo que estamos haciendo. Y bueno, le cedo la palabra a mi compañero Javier. Yo soy Francisco Javier Navarro Alvarado, soy estudiante del primer semestre de Ciencias de la Comunicación y mi experiencia aquí, al igual que Sonia, me gustó mucho, todo lo disfruté. De hecho, estoy agradecido y bendecido tal vez de que se me haya brindado la oportunidad de haber participado en algo tan importante como esto. Y lo que le vamos a presentar es la consolidación de un trabajo que hicimos desde mayo hasta ahora. Es un trabajo en el cual se ve reflejado todo nuestro empeño y todo nuestro esfuerzo, porque trabajamos mucho, pero valió la pena porque además de que lo disfrutamos, aprendimos mucho. Bueno, el tema que les vamos a presentar es públicos y no públicos de museos, reales y o potenciales. Como ya dijo la doctora, somos del programa de Jóvenes hacia la Investigación. Y el objetivo general de esta investigación fue detectar las diferencias en relación con la asistencia, principalmente a los museos de Universum, Museo de la Luz y demás museos universitarios, por parte de los estudiantes de la UNAM y por personas que transitan cerca del Metro CU. Dentro de nuestros objetivos específicos tenemos calcular en qué proporción asistieron a estos museos, nuevamente Universum, Museo de la Luz y otros museos universitarios, estudiantes de las facultades de aquí de CU, de FES Aragón y de FES Acatlán. Y como segundo objetivo específico tenemos calcular si existen algunas diferencias entre estos grupos encuestados. La justificación del tema: tenemos muy claro que son los visitantes los que hacen o los que les dan vida a los museos. Es por eso que consideramos una parte importante el realizar evaluaciones que permitan evaluar la redundancia, su desempeño, pues tenemos que ha crecido muy rápidamente la competencia. Por ejemplo, ya hay más ofertas culturales, cine, teatro, incluso en otros museos, los privados. Es por eso que los museos tienen que estar haciendo constantemente evaluaciones para ver sus fallas o aciertos que tienen, para así brindarles un mejor servicio a los visitantes y que sigan eligiendo a estos museos universitarios como opción para ir y visitarlos. Bueno, la metodología que utilizamos para este estudio de público fue una metodología no experimental de tipo transaccional. En otras palabras, no se manipuló de una manera experimentalmente las variables independientes y se hizo una sola toma de información. El alcance... Sí. Y previamente de haber entrado a este programa, yo sinceramente cuando nos dijeron que nos inscribiéramos en alguna estancia, pues yo soy de Ciencias Sociales, entonces cuando vi el programa que el maestro nos otorgó era meramente de Ciencias Exactas, sobre todo de Biología o Medicina. Entonces a mí no me llamaba tanto la atención porque no era mi interés,
Y entonces cuando vi que había una estancia de museografía en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, me pareció muy interesante. No porque supiera que era la museografía, me enteré hasta aquí que era, sino porque dije, es el universo, debe de ser algo relacionado con divulgación de ciencia o de cultura. Entonces me inscribí sin saber a ciencia cierta de qué era lo que se trataba. Ya al llegar aquí, el primer día en el que conocimos a la doctora y a Rubén, nos dijeron inmediatamente que más allá de empezar con la parte teórica, que era leer y que era informarnos acerca de qué era la museografía, fue el realizar 500 encuestas, pero no eran realizarlas en 2 semanas o en un mes, sino realizarlas en 3 días. Sí, es que ya iban a salir de vacaciones. Entonces fue un trabajo muy pesado, duro, muy pesado, en donde nos aventamos 3 o 4 horas diarias casi en Pumabús. Entonces ya realizamos las encuestas y yo pensé, bueno, ya aquí empieza más ligerito todo, pero no. Claro. Quiero explicar uno de los problemas que hay en ajustar tiempos con jóvenes a la investigación y sus estancias, es que ellos se integran justo cuando van a terminar las clases. Entonces, si se va a hacer un estudio de público con estudiantes, pues nada de 2 semanas, porque fue muy difícil aplicarlo, porque ya se iban los estudiantes, ya estaban en la entrega de sus últimos trabajos, por eso tuvimos que presionar mucho, no fue mala intención. ¿Están bien las otras sedes? ¿Escuchan bien? ¿Minería escuchan bien? Todo bien, doctora. Ok, Jiquilpan, ¿escuchan bien? Sí, en Jiquilpan los escuchamos bien, gracias. Muy bien. El Museo de Palacio Legislativo. Lo escuchamos claro. Ok, entonces adelante, jóvenes. Gracias. Después de haber realizado las encuestas y de estar un poco presionados, pues pensamos, yo al menos pensé que ya se iba a relajar tantito. Sí, es que sí fue pesado porque nos esperábamos a que se juntaran muchas personas formadas en el Pumabús, y de hecho tenía que ser muy rápido porque siempre como que nos hacían al feo, ¿no? Porque traían prisa, entonces era como, ¿te puedo realizar una encuesta? Ahí va a ser tardada, no, es rápida. Y entonces teníamos que ir muy rápido porque ya llegaba el Pumabús y todos se iban y teníamos que esperar otra vez a que llegaran y todos se formaran para empezar a ir a realizar la encuesta. Sí, y entonces ya realizamos todas las encuestas, recibimos ayuda igual de Gaby y de Rubén también, de Silvana, para hacer estas encuestas, porque no solo fueron 500, fueron casi 1500 las que hicimos en total. Y ya posterior de esto, no solo fue el hecho de haber realizado las encuestas, sino después fue el procesamiento de todas las encuestas, y eso específicamente nos tocó a Rubén, a Sonia y a mí. Y entonces ahí sí fue una carga muy pesada de trabajo. Fueron 1383. Fueron bastantes, y entonces la recopilación de todas esas encuestas fue un poco laboriosa, abundante y laborioso. Entonces digamos que iniciamos por el estar tan apurados al hecho del fin de semestre y de año en la UNAM. Iniciamos primero con la parte práctica y ya posteriormente nos informamos, leímos y vimos videoconferencias también de lo que se trata la museografía, y ya pudimos, digamos, entender un poco y poder darle una forma a lo que estábamos realizando. Ya posterior a esto nos surgió la duda de, nosotros les preguntamos qué es lo que más recuerdan de los museos, qué parte es la más significativa de estos. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de visitar 9 museos para buscar algún elemento simbólico o significativo en cada uno de estos museos. Sí, y para construir nuestra propia experiencia de estos museos. Y los veíamos ya diferentes, pues como dice mi compañero, ya habiendo leído y visto estos videos, pues ya tenemos otro punto de vista acerca de cómo ver a los museos. Ya no era como voy y nada más de, está bonito, ¿no? Por decir así. Ya veíamos desde otro punto de vista estos museos. Sí, y así fue como se dio origen y se dio forma a este estudio de público.
continúo. Sí, bueno, estaba diciendo que el trabajo, la metodología que utilizamos fue no experimental del tipo transaccional. Esto quiere decir que no modificamos experimentalmente ninguna variable independiente y se hizo una sola toma de información. El alcance de investigación fue descriptivo. Esto quiere decir que su objetivo radicaba en detectar diferencias de tipo cuantitativo en la toma de las muestras que hicimos. Bueno, como ya mencionamos, el instrumento de medición que utilizamos fue un cuestionario con 8 preguntas. 3 de ellas son cerradas, la 1, la 3 y la 5, y las 5 restantes fueron abiertas. Y aquí tenemos el ejemplo del cuestionario. En la primera pregunta dice: ¿has visitado alguna vez Universo Museo de la Luz? De las ciencias. Perdón, Museo de las Ciencias. De las ciencias. Ya me estoy saltando preguntas. Y bueno, si su respuesta era que sí, pasábamos a la siguiente pregunta, que dice: ¿qué es lo que más recuerdas de tu visita a Universum? Aquí nos decían las salas permanentes, por ejemplo, la de evolución, la de sexualidad, la de matemáticas. Incluso también nos dijeron de elementos arquitectónicos, por ejemplo, la fachada, la explanada del museo. Algunos elementos también, por ejemplo, los dinosaurios de la entrada. Y también mencionaron mucho las exposiciones temporales, que el Universum tuvo un tiempo la exposición de Body Worlds, de cuerpos plastificados. Esa también fue muy renombrada. Luego la siguiente pregunta dice: ¿conoces el Museo de la Luz? Si su respuesta era que sí, pasábamos a la siguiente pregunta. Y bueno, en esta pregunta tuvimos un problema, pues puede decirse que está un poco mal redactada. Pues conoces y has visitado son dos cosas totalmente diferentes. Pues cuando les bueno, nos decían que sí lo habían visitado, bueno, que sí lo conocían. Y cuando les preguntábamos qué es lo que más recuerdas de tu visita, dijeron: no, es que nunca lo he visitado. O sea, sí lo conozco, sí sé cuál es, pero en mi vida he ido, ¿no? Entonces teníamos que volver y pues ponerle en vez de sí, pues que no lo habían visitado, ¿verdad? Y un segundo problema que tuvimos con esta pregunta es que confundían mucho el Museo de la Luz con el MUTEC, el de la CFE. Y pues hasta nos preguntaban: el Museo de la Luz, ahí es el de la CFE. Y pues uno como aplicador no le puede decir sí o no. Entonces pues también teníamos que tomar eso en cuenta. Posteriormente está la pregunta: ¿conoces otros museos universitarios? Nuevamente, si contestaban que sí, pasábamos a la siguiente pregunta de cuáles. Aquí también tuvimos algunos problemas, pues confundían museos que no eran universitarios. Por ejemplo, también llegaron a decir: no, pues sí conozco, y nos decían el de antropología. Y pues tampoco le podemos decir: no, ese no es universitario, pero sí anotábamos ahí, lo anotábamos porque nos estaban viendo de: no lo vas a anotar. pero obviamente no es universitario, ¿no? Entonces nada más ahí le poníamos algo para especificar que no. En la pregunta número 7, ¿qué otros museos conoces? Ahí sí entraban la posibilidad de decir otros, como la antropología, que no necesariamente tenían que ser universitarios. Pero aquí volvía a pasar lo mismo. Ahora, en vez de poner los que no eran universitarios, decían los que eran universitarios, que era el de geología o el Chopo, también nos llegaron a decir. Y bueno, en la última pregunta: ¿cuál te ha gustado más y por qué? Y ahí sí era abierto, podía ser universitario o uno que no fuera universitario. Y ya nos daban lo que más recordaba, lo que más les había gustado de este museo. ¿En qué lugares se llevó a cabo esta investigación? Tuvimos 4 locaciones. Nosotros en la que estuvimos fue en la de Pumabús, donde realizamos, como ya había comentado mi compañero, 500 encuestas. En las facultades de CU fueron 466. En FES Acatlán 217. Y finalmente en FES Aragón 200. Dando un total, como ya había mencionado, de 1,383. Y bueno, ya como estamos viendo, el tipo de aplicación fue a través de encuestas. El Pumabús, cuando nosotros hicimos la encuesta en el Pumabús, fue la única vez que nosotros hicimos el cuestionario. Pues en los otros lugares, en las facultades de CEU y en FES, fue autoaplicada. Ellos mismos respondieron. Entonces ahí también venían ciertos elementos, pues uno cuando está anotando
o cuando está haciendo la encuesta puede darse cuenta, como por ejemplo cómo confundía los museos o cómo le preguntaba a uno si era o no era, pero cuando fue autoaplicada lo que pudimos ver era, por ejemplo, se ponían, no sé, se juntaban y decían, a ver, ¿cuáles conoces tú y cuáles conozco yo? Y los ponemos juntos. Y pues se copiaban y pues no, eso no era el objetivo, ¿no? Entonces normalmente nos llegó a tocar que, bueno, luego tenían las mismas respuestas, ¿no? Entonces también se daba ese tipo de problemas. Y bueno, en esta tabla se muestran las áreas que tuvimos de los encuestados a las que pertenecían. En Pumabús tuvimos en Ciencias Físico-Matemáticas y las Ingenierías 120 encuestados. Del área 2, Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, 63 encuestados. De las Ciencias Sociales tuvimos 101 encuestados. Humanidades y Artes, 36 encuestados. Y otros de 180. La categoría de otros se refiere a que no son estudiantes, pueden ser académicos o trabajadores de la UNAM o personas que transitaban en ese momento por Metro CEU y les decidimos hacer la encuesta. Que luego era complicado porque, pues, como dijimos, los estudiantes luego llegaban mucha prisa, entonces luego los que tenían más tiempo en disposición eran los que, por ejemplo, los trabajadores, era lo que luego nos aceptaban más fácilmente contestar la encuesta. Y bueno, en CEU dentro de las facultades tuvimos en Ciencias Físico-Matemáticas 157 encuestados, en el área 2 tuvimos 16 encuestados. En el área número 3 de Ciencias Sociales, 108 encuestados. Y por último, en Humanidades y Artes, tuvimos 102. En FES-Acatlán solo están Ciencias Físico-Matemáticas, con 119 encuestados, y el área 4 de Humanidades y Artes, con 94 encuestados. Y por último, tenemos la FES-Aragón, que nuevamente solo están Ciencias Físico-Matemáticas, con 100 encuestados, y el área 3 de Ciencias Sociales igualmente con 100 encuestados. Y bueno, le cedo la palabra a mi compañero. Bueno, una vez realizada la encuesta y haber finalizado con este procedimiento de preguntas, pasamos al procesamiento de datos. En el procesamiento de datos lo primero que se realizó fue pasar lo que teníamos en las encuestas a matrices. En estas matrices lo que hicimos de primera fuente, lo que hicimos primeramente fue seccionarlas por categorías, es decir, primero pusimos los resultados de CEU, luego los de Pumabús, luego los de Aragón y luego los de Acatlán. Posterior a esto lo pasamos a tablas de frecuencia, en donde ya las categorizamos de una manera más específica. ¿Qué quiere decir esto? Que en CEU pusimos las facultades o las áreas a las que correspondían dichos resultados. En el apartado de Pumabús pusimos otros, del que corresponde, como ya había comentado Sonia, a esa categoría donde no eran estudiantes, sino eran personas, digamos, externas al ámbito escolar. Posterior a esto pasamos a la prueba de diferencia de proporciones, en donde aquí fue, digamos, un poco complicado, fue lo más complejo de esto, puesto que aquí es, de primera fuente fue un poco difícil de poder realizar este procedimiento porque no lo conocíamos, todo fue gracias a Rubén que nos enseñó. En esta parte, la Z, la ecuación, ahí pusimos los resultados o las respuestas de las preguntas cerradas, sí o no, y también las sustituimos en las variables del total, dando así un resultado en el cual, lo voy a tratar de poner un poco difícil, eso que tienen, la gráfica que está ahí es la campana de Gauss. Ahí digamos que en ese rango donde el Z valía más o menos 1.96, es, digamos, los resultados normales, los resultados esperados. Sin embargo, esos resultados, como eran los esperados, no los tomamos en cuenta. Lo que tomamos en cuenta fueron los resultados que sobresalían de ese rango, y todos estos resultados los tomamos por medio de esa fórmula. Aquí el valor de significancia es del 95%, es decir, que los resultados que tuvieran
un porcentaje de error menor al 5% eran los que se iban a tomar significativos, puesto que son más cercanos a que tengan una veracidad más específica. Bueno, ya esto fue por parte de toda la metodología. Ya después de haber procesado los datos, analizarlos, pasamos a la obtención de resultados. En la obtención de resultados, aquí les vamos a exponer los resultados de las 3 preguntas cerradas, de la 1, la 3 y la 5. En la que corresponde a la pregunta 1, que es, ¿has visitado Universum? Los resultados fueron, en primer lugar estuvo Biológicas CU, en segundo lugar estuvo Biológicas Pumabús, en tercer lugar estuvo Ciencias Aragón y por último Humanidades Acatlán. Aquí podemos observar una tendencia que en primer y segundo lugar estuvo Biológicas, independientemente de la locación, por lo cual podemos inducir o deducir que el hecho de que conozcan este museo tal vez proviene del área en la que estudian, de que estudien área 2 o biológicas, que conozcan más o que conozcan menos tal vez en humanidades este recinto museal. En la segunda, bueno, la tercera pregunta que corresponde a ¿conoces Museo de la Luz? Estos fueron los resultados. En primer lugar estuvo Ciencias Aragón, en segundo Humanidades Pumabús, en tercero Humanidades CU y en cuarto Humanidades Acatlán. Aquí igualmente podemos encontrar una tendencia del segundo al cuarto lugar en cuanto a humanidades. Sin embargo, a pesar de esta ser mayoría, no fueron las que más conocen este museo, que fue Ciencias Aragón. Y por último está quienes visitan más otros museos universitarios o quienes conocen más. En primer lugar estuvo Humanidades, en segundo, Humanidades CU, en segundo estuvo Humanidades Pumabús, en tercer lugar estuvo Ciencias Sociales Aragón y en cuarto Humanidades Acatlán. Aquí podemos ver otra vez que Humanidades está presente dentro de los resultados. Aquí en esta ocasión es en primer y segundo lugar, por lo cual podemos volver a inducir que el hecho de que conozcan más museos universitarios deriva mucho, puede que derive del área en la que estudian, que son las ciencias sociales. Aquí estos resultados se deben de tomar con cautela, no se deben de tomar, digamos, como 100% verdaderos. ¿Por qué? Nos encontramos 2 potenciales sesgos. El primero es de que en las encuestas que hicimos en Ciencias Biológicas, que es de área 2 en CEU, solo encontramos 16 encuestados, por lo cual digamos que la proporción en cuanto a, en diferencia a los resultados de 180 personas contra 16, digamos que no van a ser los mismos, va a variar demasiado. Igualmente en las humanidades y artes encontramos que solo fueron 36 encuestados, por lo cual volvemos al mismo sesgo, a la misma problemática, que no fue la misma proporción en cuanto a encuestados, por lo cual estos resultados se deben de tomar con cautela y no como 100% verídicos. El otro sesgo que encontramos, como ya lo había comentado Sonia, es que las personas, al menos de las que nosotros nos dimos cuenta, es que confundían el Museo de la Luz con el Museo Tecnológico, cosa que al momento de procesar los resultados pues no iban a ser las respuestas o no iban a ser los resultados esperados, porque no es lo mismo ir al Museo Tecnológico, que está en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, a ir al Museo de la Luz, que está en el centro de la Ciudad de México. Es completamente diferente, es muy distinto. Entonces estos son los 2 sesgos o los 2 problemáticas que encontramos a lo largo y ancho de esta investigación. Posterior a esto y de haber realizado la encuesta, la metodología y de habernos informado acerca de lo que es la museografía y qué elementos son los que toma en cuenta esta ciencia, por así decirlo, en cuanto a los museos, nos dimos a la tarea de buscar y de visitar 9 museos diferentes para nosotros encontrar, así como nosotros les habíamos preguntado a las personas qué es lo que más recuerdan de su experiencia en museos, nosotros nos dimos a la tarea de encontrar y de buscar qué es lo más significativo de estos 9 museos. En este recorrido, en esta visita a los museos, nos fijamos 3 enfoques a inspeccionar. El primer enfoque es el paisaje museal externo, en el cual se va a incluir el entorno en el que se encuentra el contexto, su paisaje o sus espacios que tiene fuera del museo y su arquitectura, o si encuentras algún elemento característico de un museo que hace que el visitante se sienta atraído hacia este. El segundo enfoque que nosotros observamos fue la entrada del museo.
La entrada del museo se nos pareció importante, puesto que aquí, al estar situados al inicio de un museo, debe de haber algún elemento o algo que te haga dirigirte hacia alguna sala o hacia otra. Esto tal vez tú lo sientas inconscientemente que vas hacia esta sala, pero todo tiene un porqué. ¿Por qué te diriges hacia una sala y no hacia otra? Entonces queremos ver si hay algún elemento que hace que tú como visitante te sientas atraído hacia un lugar y no hacia otro. Y en el tercer enfoque que nosotros analizamos fue lo más significativo de cada museo. ¿Qué es lo que nosotros recordamos de nuestra experiencia en estos museos? Un elemento arquitectónico, un elemento simbólico, tal vez el valor histórico del lugar, su arquitectura o alguna sala. Entonces, los museos, los primeros museos que buscamos fueron de arte, 3 museos de arte. El primer museo que visitamos fue el Museo Rufino Tamayo. En el Museo Rufino Tamayo, a nuestra consideración, la arquitectura del museo no se nos hizo tan llamativa, tan atractiva hacia el visitante. No es algo que tú vas recorriéndolo y gane ante la vista tuya, sino que no se nos hizo tan atractivo. Sin embargo, el hecho de que esto no nos haya parecido tan llamativo no significa que el entorno en el que se encuentra no lo sea, puesto que se encuentra en Chapultepec, que es una zona muy turística, y además de esto, en su explanada y en sus alrededores se encuentra, si puedes ver, algunos elementos simbólicos, algunos elementos que llaman mucho la atención. Ahí están, digamos, señalados, que son como esculturas que están alrededor del museo, las cuales al pasar por ahí pues te llaman la atención y dices, voy a ver de qué se trata este museo, me llama la atención. Igualmente, alrededor de este recinto podemos encontrar un espectacular en el cual se promocionaba la visita hacia este museo. Y no solo fue la visita a este museo, sino también la visita hacia una de las salas temporales. Esto es muy importante. Ahorita les voy a explicar. Aquí en la parte de la entrada nos dimos cuenta que la entrada es un espacio muy amplio, muy bien organizado, y se puede ver una diferencia en cuanto a recepción, paquetería, librería, tienda y el inicio del museo. Nosotros aquí pudimos observar que está todo muy bien organizado y hay una manera de estructurar el museo muy característica de puesto que yo en otra ocasión que tuve la oportunidad de ir, me di cuenta que cuando era mucha la afluencia de gente, es un protocolo muy distinto a cuando no hay gente. Entonces esto es muy importante porque se conforma de maneras distintas de acuerdo con la circunstancia. Aquí les digo que es importante lo que había mencionado anteriormente, lo del espectacular, puesto que nosotros al citarnos enfrente del museo, hacia dónde vamos a ir, nos dirigimos principalmente a la sala o a la exposición que se estaba exhibiendo, que se estaba promocionando a las afueras del museo. Esto tal vez tú como visitante lo hagas inconscientemente. Voy a esta sala, me parece entretenida, pero tal vez inconscientemente tú estás dirigiéndote hacia este lugar, puesto que ya viste algún indicio de esta sala. Esto, nos pudimos dar cuenta de esto. En lo más significativo de este museo encontramos la primera sala de esta exposición de Francis Alice. ¿Y por qué la encontramos atractiva? Nos dimos cuenta que jugaban muy bien con los elementos museográficos de esta sala. Jugaban mucho con audiovisuales, con pinturas, con representaciones muy gráficas de lo que el autor trataba de generar en el visitante. Es decir, al inicio o en medio de la sala se encontraba ese mapa en donde son 2 tenedores entrelazados en el estrecho de Gibraltar. Esto es muy gráfico porque tú al reforzar, esta idea la refuerzas con las cédulas, que a propósito las cédulas nos pareció un elemento muy importante porque a pesar de que era abundante la información que contenían ellas, era muy útil, y que además de que la información era útil y era muy bien utilizada, las cédulas se encontraban en idioma inglés y en español. Esto es importantísimo porque al ser Chapultepec una zona turística, debe de ser también accesible para el turista, para la persona extranjera que viene a visitar este museo.
Igualmente en la parte de atrás encontramos esos barcos apilados que llegan hacia un espejo, lo cual demuestra un efecto visual. Pero aquí lo importante es que nos dimos cuenta que es muy gráfico todo lo que exponen y todo lo que dicen en esta sala. Es decir, que lo que se dice en las cédulas se ve reflejado gráficamente en la sala del museo. Esto fue lo que nos pareció a nuestro parecer lo más relevante del museo. Es sin duda este museo un lugar óptimo para la actividad cultural y para que el visitante tenga una experiencia muy agradable en su visita. Posteriormente ya pasamos al siguiente museo, que fue el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Bueno, para introducir este museo yo les voy a leer una frase que la sacamos de las lecturas que nos dio la doctora para entender esto de la museología. Y dice: nuestra primera aproximación a un museo es su edificio, sus volúmenes y quizá los espacios circundados por muros y vanos. A partir de su aspecto arquitectónico pensamos en su temática, después en la colección y más tarde en la experiencia de la visita. Lara, 2011. Y en este museo fue precisamente donde acertamos que sí, precisamente el Museo Universitario de Arte Contemporáneo refleja en grandes rasgos de lo que trata el museo. Pues su arquitectura es de cierta forma atípica si se le compara con otros museos, por ejemplo el de Rufino Tamayo, por no echar tierra, pero llama mucho la atención. Aquí tenemos del lado izquierdo, bueno, derecho si se le ve de frente, una espiga, también aquí una fuente, y de este lado, bueno, no se aprecia muy bien en la foto, pero era una serie de letras que daban alusión a una exposición que se estaba dando dentro del museo, lo cual nos llamó también mucho la atención. Y de hecho también por esa parte del museo se podía ver a través, y podemos ver una parte de la exposición que se estaba dando. La explanada en la que se encuentra el museo, en nuestra opinión, es muy beneficiosa su ubicación, pues por aquí pasa mucha gente. Entonces, pues fácilmente la vista de las personas es atraída por este museo, por su arquitectura, por estos elementos simbólicos, y nos pareció muy buena su ubicación. Y bueno, ya entrando, la entrada de este museo, la primera impresión que tuvimos, pues es bastante amplio, es muy iluminado. Pudimos ver del lado derecho del museo que había una librería, y frente a la librería la paquetería, y también estaba la taquilla, y ahí pudimos ver cómo se le daba alusión a otros museos. Se fomentaba la cultura de la universidad, pues estos folletos eran de las ofertas culturales que tenía la universidad, lo cual nos pareció interesante. Bueno, posteriormente también nos dimos cuenta que el personal del museo no era mucho. Pues bueno, no mencionó mi compañero, pero en el Museo Rufino Tamayo había mucho personal de seguridad. Y pues sí entendemos que sus funciones son resguardar las piezas y que hay un orden en estos museos, pero de cierta manera nos intimidó un poco, pues no teníamos como cierta libertad de desplazarnos. Y bueno, ese fue un punto muy importante. Y bueno, aquí comparándolo, no había tanto personal de seguridad, la gente era muy amable y se podía mover muy libremente. Posteriormente ya podíamos elegir entre dos exposiciones, que era la de Fortuna, del artista sudafricano William Kettridge, y la de Fonomicroscopía del DF. A la primera se le daba más como alusión, pues se le veía más que estaba más presente, entonces por eso decidimos ir a esa primero. Sin embargo, esa no fue la que nos causó como un mayor impacto o la que recordamos más del museo, pues la segunda, que fue en Fonomicroscopía del DF, fue una exposición muy buena que nos gustó mucho, y era muy peculiar porque es una sala que está montada, todo esto es madera y estas pues son bocinas, y antes de entrar a la sala son como dos puertas. Bueno, y esto es para que no traspase el ruido de lo que está en el exterior con esta sala y que no interrumpa la exposición. Y pues al principio era como algo hasta peculiar porque, bueno, cuando entramos, ¿no? Que había como gente en el centro y estaban como todos así cerrando los ojos y quietos, entonces como que nos sacó un poco de onda.
pero entonces alrededor de la sala vimos que habían como bancas. Entonces ahí fue cuando nos sentamos y empezamos a escuchar en qué consistía esta exposición. Eran sonidos que se pueden escuchar prácticamente todos los días en nuestra ciudad. Eran sonidos del tianguis, del mercado, incluso de cuando viene la basura, ¿no? La típica campana que avisa que ya viene. Entonces, de cierto modo era como salir de ese día a día. Nos olvidamos que estábamos en un museo e incluso también cerramos los ojos y nos concentramos en los sonidos que se estaban presentando en esta exposición. Y fue algo muy, muy tranquilizante y fue una experiencia muy padre, porque bueno, nunca habíamos entrado en una exposición de este tipo. Y nos gustó mucho, fue lo que más nos impactó de este museo. Y bueno, posteriormente está el Museo de Arte Moderno, que igual que el Rufino Tamayo, la fachada que tiene este museo no es muy, muy llamativa. Pues cuando uno piensa en un museo de arte, pues piensa que va a ser, vaya, como el MOAC, ¿no? Que su arquitectura, que su espacio museal sea representativo de la temática de que va a tratar. Sin embargo, este museo no está realmente de esa manera, e incluso suele llegar a opacarse, pues al estar en Chapultepec, hay otros elementos a su alrededor que le quitan la atención de las personas que van transitando por ahí. Pues está el monumento a los niños héroes, está el camino hacia el castillo del Chapultepec, e incluso los mismos vendedores ambulantes que están con su ruido, como que a veces te distraen. Entonces, si uno no va como ya tiene planeado ir a este museo, pasaría de alto la opción de visitarlo. En la entrada del museo tampoco sentimos mucho que estuviéramos en un museo de arte. Era una recepción donde estaba también la taquilla y la paquetería. Posteriormente, más adelante, estaba una librería. Y fue hasta cuando bajamos al lunch y tuvimos la oportunidad de salir al jardín de este museo, que fue cuando nos empezamos a percatar de que sí, efectivamente estábamos en un museo de arte moderno. Y es que tiene un jardín muy amplio, y en ese jardín está distribuido varias obras, varias esculturas de diferentes artistas. Principalmente nos encontramos muchas de Manuel Felgueres. Y fue cuando nos pusimos a recorrer todo el jardín, y se lleva un buen rato porque sí son varias, pero vale la pena, son muy diversas, son muy coloridas y llaman mucho la atención. Y ya es ahí cuando uno ya comienza a pensar, bueno, si ya esto es de plano lo que me ponen primero, ¿qué me voy a encontrar en las salas? Y ya ahí sube un poco más de expectativa de al primero ver la fachada y no pensar que hace alusión al arte moderno, y ya estar en este jardín y encontrarse con estas obras. Bueno, y la sala que más nos cautivó, que más nos llamó nuestra atención, fue la que llevaba por nombre de Canon y lo atípico. Era una sala muy amplia, muy bien iluminada. Notamos que, bueno, cuando nosotros hicimos esta visita no había mucha gente, de hecho, en el museo. Entonces, pues, pudimos desplazarnos de manera libre. Tampoco había mucho personal de seguridad, lo cual nos hizo, de cierta manera, que fuera más cómodo. Y las obras que allí nos encontramos fueron muy coloridas. Era muy curioso porque en sí no podíamos fijar la mirada solo en una, pues es una sala que está como muy abierta, entonces realmente es como si te impactara, ¿no? La primera vez que la ves, porque son muchas las obras que se encuentran aquí, no hay realmente una separación. Entonces, pues sí tiene como, hasta de hecho incluso había como sillones para que si quisieras podías sentarte y quedarte contemplando la obra, porque si algunas sí lo acreditaban, lo meritaban. Sin embargo, hubo una escultura que llamó más nuestra atención, que es esta de aquí. ¿Por qué llamó más nuestra atención? Ciertamente puede ser que también porque se encontraba el centro de esta sala y porque tenía una cierta
bueno, está como rara, ¿no? Entonces, también como cuando nos poníamos en el centro de la sala, podíamos ver no solo esta obra, sino también podíamos voltear y ver los demás cuadros. Sin embargo, esta es la que más llamó nuestra atención y quedó como recuerdo de nuestra visita. Y pues en general es un museo que tiene mucha diversidad entre sus obras, entre sus artistas. Y sí, como dijimos, que aunque no nos haya impactado a primera vista, sus salas compensan muy bien lo que no tiene su fachada, pues son muy muy atractivas. Realmente nos costó un poco decir que esto era lo que más llamaba nuestra atención, pero pues sí, esa fue la que más llamó nuestra atención. Y pues creo que eso es todo de este museo. Vamos a pasar a los museos de ciencia. Ya posteriormente y de haber realizado nuestra visita a estos museos y de haber analizado las partes que les acabamos de decir, pasamos nuestro recorrido a museos de ciencia. Bien sabemos que el objetivo de un museo de ciencia es expresar un conocimiento científico de tal manera que el visitante se sienta atraído hacia él, hacia un conocimiento científico. Esto es uno de los objetivos del museo de ciencia, puesto que lo tienen que hacer de una manera recreativa y lúdica. Un claro ejemplo es aquí mismo en Universum, donde es muy atractivo por sus grandes, por su mayoría de elementos que hacen que interactúes tú con el museo. El primer museo que visitamos fue el Museo Tecnológico. En el Museo Tecnológico la arquitectura que nosotros encontramos es muy interesante, puesto que también, como ya lo habían comentado, la arquitectura del museo es indispensable para darle una idea al visitante de qué se va a tratar dicho recinto, por lo cual nosotros, al estar posicionados enfrente de este museo, nos pareció muy innovador y muy atípico la arquitectura de este mismo, puesto que juega con colores gris y verde, los cuales se nos hace muy llamativo. Sería mentira decir y afirmar que nosotros pudimos ingresar hacia este museo por la entrada principal. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque aquí se puede ver reflejada parte de la comunicación que el museo está ejerciendo sobre los visitantes, que esto es algo también muy importante, puesto que nosotros, al estar enfrente del museo y ver que estaba en remodelación su entrada, nos quedamos pensando si podremos ingresar al museo o cómo está la dinámica. Sin embargo, nos acercamos un poco más y encontramos al personal del museo, el cual nos indicó que esa era una entrada que estaba siendo remodelada y que la entrada temporal estaba material. Esto es muy importante porque se reafirma una comunicación que debe de haber siempre entre el visitante y el museo. Esto nos pareció muy llamativo por la comunicación que están fomentando, y desde un inicio tú te sientes atraído y te sientes animado hacia seguir este museo. Aquí lo que encontramos alrededor del recinto fue un jardín, y más allá de estar el jardín, lo que se exhibió en el jardín nos pareció muy interesante, muy importante, puesto que aquí se exhibían diferentes herramientas, diferentes estructuras que se emplean en alguna planta energética. Esto nos pareció también muy gráfico y muy interesante, puesto que tú desde un inicio te vas sintiendo atraído hacia lo que se muestra con el museo. Igualmente, en este lugar, en este recinto, encontramos diferentes elementos tales como un helicóptero, el carro presidencial, un ferrocarril y el planetario. El planetario también es una parte muy importante de este museo. Posteriormente de haber realizado y de haber visto lo que era el paisaje museal externo de este museo, nos dimos a la tarea de continuar nuestro recorrido. Y al estar en la entrada del museo, nos dimos cuenta que, tal vez porque estaba en remodelación del recinto, no contaban con una recepción en sí, sino que pues la entrada era totalmente libre y no había ningún problema si entrabas con mochila o si entrabas con alguna otra cosa. Aquí nos dimos cuenta que en el centro de la estancia o de la entrada del museo había mesas, sillas y diferentes elementos que vaticinaban
pues estaban realizando diferentes talleres en el museo. Aquí es algo muy importante mencionar, puesto que este museo y estos talleres eran enfocados para niños. Este museo es más enfocado para que los niños se vayan introduciendo un poco a lo que es un conocimiento científico. Aquí esto nos pareció importantísimo, puesto que los elementos museográficos de este recinto son totalmente diseñados para niños. Esto es muy importante. Después, ya lo que más nos llamó la atención de este museo fue sin duda el paisaje o el jardín en el que se encuentra el museo. Esto es muy importante, puesto que desde el inicio te vas generando una expectativa y un gran interés hacia con el museo, puesto que es tan gráfico y es tan llamativo muchos elementos que se encuentran en el jardín que te llaman la atención desde el inicio y captan tu atención desde que entras al museo. Igualmente es el planetario. El planetario, a comparación de otros como el del Politécnico Nacional, no es tan grande, es mediano. Sin embargo, aquí, como es un museo de niños, la información que te enseñan o la información que te tratan de informar es muy digerible, es muy para niños, para que los niños lo puedan entender, un conocimiento tal vez un poco complejo. Aquí yo quisiera finalizar con una reflexión que dice: si queremos hacer que los niños entiendan la evolución, por ejemplo, como una descripción del cambio natural, necesitamos saber cómo incorporar estos descubrimientos educativos en las exhibiciones de museos. Esto también es algo muy importante, puesto que los niños, si queremos que entiendan algún tema, digamos, un poco complejo, debemos de saber cómo introducir estos temas en algún museo para hacerlos interesantes y hacer con los niños. Esta sería por parte del Museo Tecnológico, el cual nos pareció un recinto muy agradable, muy interesante y muy adecuado para la realización de alguna visita o de pasar algún tiempo en este museo. Bueno, posteriormente visitamos también el Museo de la Medicina Mexicana. Lo que nos llamó la atención a primera vista fue su arquitectura, pues es un edificio colonial, es un ejemplo de la arquitectura virreinal novohispana de más o menos la primera mitad del siglo XVIII. Y su entrada está muy ornamentada. Y bueno, lo que hicimos cuando visitamos este museo no fue entrar directamente, sino que nos rodeamos un poco para verlo desde otra perspectiva. Y fue cuando nos percatamos de una placa que decía que en este recinto había fallecido el famoso poeta del romanticismo Manuel Acuña. Y pues desde ahí nos emocionamos y nos llamó mucho la atención. Casi se desmaya cuando la leyó y se puso muy pálida, pero sí, esto nos emocionó mucho para proseguir a nuestra visita. Y bueno, este museo está ubicado frente a la Plaza de Santo Domingo y está a un costado de la iglesia de Santo Domingo. Entonces podemos decir también que es un lugar donde transita mucha gente y tiene una muy buena ubicación. Llama mucho la atención, como ya dije, por su arquitectura y lo que atrae también a muchos visitantes. Bueno, una vez cuando entramos en sí, este museo, bueno, también una cosa que captamos, este museo a comparación de los demás, pues no tiene una entrada como tal. Bueno, sí tiene una recepción, una pequeña recepción, donde se preguntan, o bueno, nos preguntaron a qué museo vamos a ir, pues no solo el de la medicina, también está el de la Santa Inquisición. Entonces, bueno, nos pidieron que dejáramos una notificación y ya con eso nos podía pasar totalmente por la entrega libre. Y bueno, aquí se pueden ver, esa es la recepción. Y ya cuando entramos, nos ubicamos en el patio central de este recinto, el cual es muy agradable y es muy tranquilo. Aquí podemos observar la arquitectura, los arcos que estaban aquí. Nos da una muy buena impresión de este museo. También hay bancas por si la gente quisiera sentarse. Y bueno, en este primer nivel, lo que más nos llamó la atención en la exposición fue la sala de embriología. Ya no me gustó, pero a mí sí me gustó mucho.
porque bueno, es que también este museo es para gustos muy delicados. En esta sala pues se presentaba, como así dice su nombre, que eran ejemplos de embriones y fetos. Aquí se pueden ver. Se pueden ver hasta los huesos, aquí los fetos. Pero lo que más resalta de esta sala, bueno, era una como tipo de vitrina donde tiene varios embriones y fetos como en una hilera, y esto es como va desarrollándose bueno, desde que es un embrión hasta ser un feto ya bien desarrollado. Y pues era muy interesante porque te decían de cuántas semanas era, cómo era, se podía ver cómo se iban desarrollando, y eso causa mucho impacto, más si es una persona algo sensible. Bueno, yo también me impacté en cierta manera, porque también como estabas hablando de fetos y de antología, en una parte antes ya para salir de esta sala hay una parte donde se ve como un consultorio de ginecología. Entonces yo dije, a ver, porque se podía ver en una vitrina los instrumentos que usaban los doctores para pues, ayudar a que fuera el parto, y como que me quedé sin ganas de tener hijos, pero es muy interesante. Entonces, pues sí, es muy importante esta sala. Realmente, no es lo más impactante, pues hay otras, pero sí me llamó mucho la atención por estos ejemplares. Y bueno, y antes de salir de esta sala, se veía en una pared un texto que decía que estos ejemplares fueron donados por mujeres que habían sufrido abortos y estaban conservados en frascos. Y bueno, este museo sí es algo conflictivo por lo que dijo de sus exposiciones, pues esta exposición fue como la más fuerte. Había otra exposición que es como deformaciones de la cara que tienen las personas o que sufren luego los recién nacidos. Y la verdad sí, esa no entramos. Pero bueno, yo ya había entrado, pero yo le dije más o menos de qué se trataba y no, eso no. Pero sí es como muy impactante esa parte, y se ve cómo van cambiando, cómo se les realizan ciertas cirugías para que cambien estéticamente y puedan tener una vida más, bueno, más normal. Pero sí es algo, porque es muy gráfico, tienen las fotos, entonces si es una persona sensible no es muy recomendable entrar. Pero también hay otras salas que no son tan impactantes, por ejemplo está también la sala de herbología. Y bueno, quizás también están podemos ver las plantas, sus usos medicinales, y también vemos los ejemplares igual conservados en frascos. Y pues mi sugerencia sería que si uno es algo sensible a estos temas, vaya a ese tipo de exposiciones a salas, porque si no se puede llevar una mala impresión del museo, y pues eso no es lo que se busca, ¿no? Obviamente no hay como una advertencia, de esto se trata la sala, ¿no? No vaya a entrar de la cosa, pero sí hay que ser un poco cuidadosos con este museo, porque sí se puede llevar una mala impresión, y pues eso no es lo que se busca. Y bueno, posteriormente, obviamente tenemos que visitar un universo. Teníamos que, bueno, en la arquitectura de este museo igual es muy llamativa aquí. Es el gratificado como todo en forma de triángulo, y lo exploraron en que se encuentra ya pasa mucha gente y está muy bien ubicado. Se puede, en las áreas verdes que tiene, se puede descansar, se puede pasar el rato también, entonces se nos ingresa al museo. Hay bancas, bueno, yo había venido cuando iba en secundario, pero yo ya no había vuelto a venir hasta que vinimos los dos, y me di cuenta que por fuera también había cosas que habían cambiado. Por ejemplo, en un costado del museo habían colocado una serie como de bancas, y frente a estas bancas habían carteles de las exposiciones que tiene el museo. Y esto me pareció muy bueno, porque así ya no se tiene como que de ver, bueno, puede ser que es algo como
beneficioso para nosotros, porque no se sienta nada más esperando descansar o pasar el rato, y puede entrar, le llama la atención estos carteles y se entera de lo que ofrece el museo. Incluso llegan por eso entrar de, bueno, esta exposición se ve buena, o incluso si no en ese momento pueden planearlo después, ¿no? Los elementos, me dije, también en un lado que está en la casita de las ciencias, hay como juegos para niños, hay un pequeño laberinto. Entonces no solo es el museo, sino también su espacio tiene muchas cosas que hacer. Y bueno, lo que más nos llamó la atención la sala fue la donde se presenta lo que pasó en el temblor del 85. En un espacio se ve cómo está un mapa de la Ciudad de México, está sobre el suelo, uno puede caminar encima de él, está cubierto por un vidrio, y se ve como tiene señalamientos, como unas manchas rojas donde afectó más el temblor. Y pues ahí nos pasamos un rato porque de repente ya no estábamos viendo muy bien del temblor, era como empezar a ubicar lugares, ¿no? Así como, mira, aquí está seguro, ¿no? Entonces se pasa muy bien ahí el rato, pero también es muy impactante porque aquí en una parte es muy representado gráficamente lo que pasó, las fotos, cómo quedaron los edificios, los bomberos tratando de rescatar a las personas. E incluso hay una parte donde no hay mismo, pero sí hay un como aparato que simula como si estuviera temblando, y también hay como el sonido de que cosas cayeron y eso. Entonces también eso es algo que también puedes experimentarlo de cierta forma e imaginarte cómo fue eso. Eso es porque pues, nosotros estábamos ahí cuando sucedió. Y bueno, ya pasamos a los museos de historia. Ya una vez terminada nuestro recorrido por estos 3 museos de ciencia, recorrimos nos dimos a la tarea de visitar los museos de ciencia, de historia, perdón. El primer museo de historia que visitamos fue el Museo del Templo Mayor. Este museo desde 1987, que fue el año en el que abrió las puertas, se convirtió en un símbolo turístico y característico de la Ciudad de México, puesto que más allá de ser el museo el que resalta, son las ruinas y los vestigios arqueológicos los que llaman la atención para el visitante, puesto que tú las puedes ver y las puedes desde primera instancia, y a pesar de que ya hayas visitado este museo, te llama la atención, puesto que es algo muy interesante y algo muy intrigante la historia antigua de nuestro México. Aquí el paisaje museal externo nos pareció, digamos, el más completo, el más interesante, puesto que está situado en el centro de una parte muy importante de la ciudad, que es el Zócalo de México. Aquí en este recinto, a un costado derecho, se encontraba la Catedral Metropolitana de la ciudad. Del otro lado se encontraba el Palacio de Autonomía y el Palacio del antiguo Palacio de la Independencia, el antiguo colegio. Y enfrente se encontraba el Zócalo, con una bandera pisándose de una manera espectacular, lo cual aquí se puede ver una combinación y una conjugación de 3 elementos muy importantes en la historia de México: la prehispánica, la colonial y la actual. Esto nos pareció algo muy importante, puesto que estás viendo cómo ha ido evolucionando esta ciudad a través del tiempo. Aquí, bueno, las ruinas arqueológicas encontramos tal vez indescriptible este lugar, porque es bellísimo, es muy interesante y es muy bueno, te genera el estar en este museo mucho orgullo, mucha intriga, mucho interés, desde el momento en el que las estás viendo desde afuera hasta que ya estás adentro. Te recorre una vida del cuerpo indescriptible, puesto que te llenas de orgullo de haber nacido en un país con tanta riqueza cultural, en un país donde su historia es tan amplia y es tan bonita, que tú te sientes realmente orgulloso y verdaderamente afortunado de haber nacido en este país. Aquí una observación que nosotros encontramos de este museo es de que alrededor y a lo largo y ancho de estas ruinas arqueológicas hay células que te explican más o menos qué es lo que estás viendo. Aquí
nos pudimos dar cuenta que las células están muy desgastadas, tal vez por el tiempo, por la lluvia, por el sol, pero están muy desgastadas. Entonces aquí tenemos que darnos, se tiene que dar a la tarea de renovar estas células, porque te impiden tal vez un conocimiento más amplio de lo que es el museo. Posteriormente nosotros no tenemos, digamos, una foto en sí de lo que son las entradas del museo, pero las podemos catalogar de dos maneras. La primera que es la entrada a las ruinas arqueológicas, en las cuales se encuentra la taquilla y la paquetería. En la paquetería pues dejas lo que traes cargando, y aquí se genera tal vez, al contrario del mito, una incomunicación, puesto que el recorrido de estas ruinas arqueológicas, digamos que es de manera izquierda, es en dirección contraria. Y nosotros, cuando estábamos dirigidos en la paquetería, nos fuimos hacia la derecha y no hubo alguien que nos mencionara que estábamos haciéndolo mal. Entonces aquí se generó tal vez incomunicación o falta de organización del museo, la cual se debe mejorar. La segunda parte de la entrada de este museo es la real hacia el museo, donde te explican parte de la idiosincrasia de la cultura mexica, en el cual pudimos encontrar una recepción donde además de vender recuerditos de tu visita, te daban información acerca de la oferta cultural del mes de este museo. Esto también nos pareció muy importante, puesto que se reafirma y que genera más interés para volver a entrar. Aquí lo más importante, lo más característico de este museo, también encontramos dos cosas. Nos pareció muy difícil, puesto que a mí personal me maravilló el museo. Entonces era como escoger una piedra preciosa dentro de un tesoro. Fue muy difícil. Aquí en la primera sala, que fue la que encontramos, se encuentra una ofrenda, un monumento al dios Santanpli, con la cual son cráneos en donde desde un inicio, de una primera instancia, te llaman la atención por la característica de este monumento, porque no es común en nuestra sociedad que se hagan este tipo de rituales. La segunda parte de otro lado de esta sala se encontraba un monumento a la diosa Tlahtecutli, no sé si lo mencioné, de esta diosa de la fertilidad, la cual esta sala abarca el 80%. Alrededor de esta sala, además de mencionar qué es lo que significa esta diosa de la fertilidad, te dan una cronología del cómo se fueron dando los descubrimientos para que este monumento estuviera en este museo. Igualmente en el muro principal o en el muro frontal de esta sala y de todo el museo se encuentra parte del poema Cantares Mexicanos. Esto, al leerlos, te genera más orgullo y más interés hacia con el museo, puesto que pues te interesas demasiado al ver un cantar mexicano donde te reafirma un nacionalismo de aquí, tu nación. Otra parte muy importante que, como ya la había mencionado, fueron las ruinas arqueológicas o los vestigios arqueológicos, donde es indudablemente el principal atractivo de este museo, porque desde una primera instancia donde te encuentras recorriendo el zócalo de la ciudad, te diriges tu vista hacia el Museo del Templo Mayor, y lo primero que ves son las ruinas arqueológicas, las cuales te llaman la atención y ganan ante tus ojos, que la miran asombradamente. Una vez terminado nuestro recorrido hacia el Museo del Templo Mayor, nos dirigimos hacia el Museo Nacional de Culturas Populares. En este Museo Nacional de las Culturas Populares, que está ubicado en Coyoacán, nos pareció muy importante la armonía que genera el museo con el lugar. Es decir, Coyoacán es uno de los pueblos nativos originarios de la ciudad. Aquí los españoles forjaron las haciendas y los templos o iglesias más antiguos de esta Ciudad de México, por lo cual nos pareció interesante ver cómo se representa un museo de culturas dentro de la ciudad y específicamente dentro de un pueblo nativo de esta metrópoli. Aquí, más allá de describir la fachada, que son rejas literalmente del museo, lo que vamos a describir es la capilla o los patios, que más allá de que unen una sala con otra, es lo que se lleva a cabo en estos espacios. Aquí nos pareció muy atractivo y muy agradable el lugar con el contexto, pues logra una armonía maravillosa, la cual te genera mucha expectativa al estar dentro de este museo. La entrada, a diferencia de otros, aquí la entrada, a diferencia de otros museos, no se encuentra una recepción o una taquilla inmediata al museo,
sino se encuentra en la parte lateral izquierda, en la cual es una pequeña locación, una pequeña recepción, en donde aquí una parte muy importante que nosotros pudimos observar es que más allá, porque igualmente te dan folletos acerca de la oferta cultural del mes de este museo, te dan la oferta cultural del mes de otros museos o de otros recintos culturales. Esto nos pareció muy importante, puesto que fomentan tanto las actividades culturales dentro de este museo, tanto de otras partes de la ciudad. Esto es muy importante porque pues da más difusión hacia la cultura. Lo más importante de este museo, lo que nos pareció más característico, es el árbol de la vida, porque qué mejor manera de representar una cultura que el árbol de la vida, y en especial en México, puesto que aquí se puede ver todas las formas de vida y parte de la idiosincrasia que se lleva a cabo en este país. Igualmente los espacios, puesto que más allá de ser unos espacios y unos patios que conectan salas con otras, es lo que se lleva a cabo en estos espacios. Un ejemplo es que al terminar nuestro recorrido por la exposición del barro se hace un poco más que un jarro. Al terminar de esta exposición pudimos ver lo que es un mercado de artesanías, lo cual se reforzó mucho con la parte de los jarros y de los barros que se hacen, todo lo que se hace. Y al salir pudimos ver ejemplificado todo la parte del consumo de la producción de este barro, la vimos reflejado, y esto es muy importante porque se reafirma lo que ves dentro de las salas. Igualmente, yo en otra ocasión que tuve la oportunidad de ir, pude encontrar, vi un festival de música donde se estaban llevando a cabo topadas y conciertos y este tipo de actividades que fomentan al 100% la cultura popular aquí en México. Y bueno, el último museo que visitamos fue el Museo Nacional de las Culturas. Y bueno, este museo de igual manera está ubicado, tiene una buena ubicación, centro histórico, pero aquí lo que, transita mucha gente fuera de este museo, lo que también le da beneficio al recinto, pues puede tener muchos visitantes. Sin embargo, fuera del museo, las mayores personas que hay son vendedoras ambulantes. Entonces se crea mucho ruido y como que no se puede transitar bien en esa parte. Entonces es algo incómodo y suele también, aunque también podría decirse que podría la gente resguardarse en el museo de tanta gente, de tanto tránsito, y también le puede ir bien por eso. Pero lo que pasa es que igual dentro del museo, incluso dentro del museo se llegaban a escuchar los gritos de los vendedores ambulantes. Entonces era medio incómodo. Pero bueno, como tal, el museo no tiene una entrada, pues su acceso es totalmente libre. Tiene una paquetería del lado derecho y un módulo de información para los visitantes. Lo que observamos aquí al entrar fue un patio central de este recinto, el cual tenía áreas verdes, árboles, igual bancas para descansar. Y una fuente que parecía ser una atracción, pues luego llegaba la gente y se empezaba a tomar fotos ahí. Y pues bueno, alrededor de este patio central se encontraban las salas de exposición. Sin embargo, no todas estaban abiertas cuando nosotros fuimos, porque estaban en remodelación. Entonces solo tuvimos acceso a algunas. Aunque fue bastante interesante. Aquí vemos algunas fotos. Este museo nos gustó mucho porque representa pues culturas diferentes, ¿no? Así como lo dice su nombre. Están de lugares de Egipto, de Grecia, de Roma. Sin embargo, la que nos llamó más la atención fue la persa, pues su sala es capta mucho la atención, más que nada por sus esculturas. Son muy grandes y son muy variadas. Y bueno, tienen como muchos detalles. Y pues eso realmente atrae la atención del visitante. En esta sala de los persas fue la única en donde encontramos recursos audiovisuales, y a pesar de que la pantalla era algo pequeña para el video, el sonido era muy bueno y se podía escuchar a lo largo de la sala. Aquí lo que, como ya dijimos, en esta parte fueron estas imágenes esas de la sala persa, la que nos llamaron más la atención. Tenían como volumen y sobresalían un poco de la pared donde estaban exhibidas. Eran 3, bueno, aquí nada más se ve uno.
que ese es el toro alado, también se veía lo que parecía ser un soldado de la Guardia de Real y también unas esfinges aladas. Y bueno, esta sala nos gustó mucho porque, como ya dijimos, tenía el recurso audiovisual y no duraba mucho. Era muy cómodo porque, aparte de que no había mucha gente, llegabas, te sentabas y veías el video y descansabas porque en sí las exposiciones son muy, muy largas, tienen muchas cosas que ver, entonces sí llegaba un punto en donde te cansabas. Y aquí pues también te daba, aparte de apreciar el video, te daba la opción de descansar, lo cual también es un beneficio. Y porque hay veces que cuando vamos a los museos y vemos que tienen videos, ay no, qué flojera. Entonces, pues por eso no tienen como la atracción de vida. Sin embargo, aquí fue eso muy bueno, de que ya llegas medio cansado, quieres sentarte y por ahí ves el video, el cual, como digo, no duraba mucho y era muy interesante, era de los persas. Y bueno, ya así cerramos las visitas que hicimos a estos 9 museos y mi compañero va a hacerlo. Sí, bueno, ya posteriormente aquí nos dimos cuenta de que previo a esta estancia de museografía, nosotros previamente de esta estancia íbamos al museo y lo veíamos de una manera totalmente diferente a la que ahora lo vemos, puesto que nos damos cuenta de recursos y de elementos de los cuales no nos habíamos dado cuenta. Y pues, creo que sí. Bueno, entonces nos dimos cuenta de la importancia tal vez tan insignificante que luego tú como visitante que no logra captar tanta la atención, una mínima cosa puede representar mucho, pero todo tiene un porqué, y en estos museos es importante destacar que las personas se deben de llevar consigo el mayor y el mejor conocimiento de cada uno de ellos. No solo es ir al museo, sino que se lleven consigo un conocimiento, y esto es uno de los objetivos que tienen todo tipo de museo, para que la gente pueda obtener una visita memorable y agradable y sobre todo llena de conocimiento.